Bueno, estimados, qué gusto. Estamos nuevamente en otro episodio de Salud y Bienestar, nuestro espacio. Como saben, siempre conversamos no solamente de temas de salud. Hoy tenemos un invitado de lujo, a José Jacinto Muñoz, es sociólogo, especialista en consultoría organizacional, sobre todo en coaching del tema deportivo, conferencista en muchos países, fundamentalmente Latinoamérica y Estados Unidos. José Jacinto, qué gusto de verdad tenerte con nosotros y poder disfrutar de tu asesoría, tu experticia. Cuéntanos. Doctor, primero estoy agradecido por la invitación. O sea, esa es la palabra que viene a mi mente porque sé de lo importante de este espacio, lo mucho que la gente lo sigue para llenarse de información vinculada a la salud y también por lo que representas para nosotros los venezolanos. Tú eres una referencia, estás haciendo cosas increíbles y estás llevando la conciencia sobre la salud, esa salud preventiva que es tan importante. Y de verdad que muy orgulloso de que seas venezolano y toda mi admiración hacia ti y hacia tu equipo. No, imagínate. ¿Cuál es el secreto del éxito? La gente a veces está buscando una respuesta, está buscando una orientación. ¿Cuál sería, si tú dices, de las múltiples ingredientes que hay que tener para ser un atleta, un empresario, un ser humano exitoso, poder disfrutar la vida? En orden de jerarquía, ¿cuál sería tu primer o el punto más importante que tú dirías, este es el ingrediente más importante que usted tiene que tener en la vida? Lo primero que se me viene a la mente es recordar a Lacan. Y Lacan decía que la falta de lo que nos falta es el combustible de nuestra vida. Tú me preguntas a mí, ¿cuál puede ser la clave del éxito? Reconocer que algo nos falta. Cuando reconocemos que algo nos falta, eso que llaman los psicoanalistas la pulsión de la vida, vence la pulsión de la muerte. Y uno baja la ansiedad, que para mí es el gran contrincante de una paz no ausente de caos, de una paz racional. Porque creo que le hemos dado una sobreestimación al concepto de la paz como ausencia del conflicto. Y es precisamente en el conflicto donde uno va creando su propio éxito. No creo que haya una definición de éxito porque sería entonces muy dicotómico. Prefiero decir que el éxito es la combinación de muchos factores, pero principalmente el reconocer que eso que nos falta es el combustible para seguir. Porque aunque estemos en el mayor pico de felicidad, sea por lo que sea que estemos pasando, siempre vamos a sentir que algo está faltando y eso está bien, porque eso nos hace ir por más. Y al final ese es el legado que vamos a dejar. Es tomar conciencia exactamente de cuál es el problema. Y, por supuesto, al tomar conciencia, a veces uno se muere simplemente postergando algo que sabe que tiene que hacer o sabe que algo es importante y lo que hace es darle vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza y vueltas a la cabeza y te genera mucho más ansiedad en vez de simplemente, bueno, esto es lo que tengo que hacer y ponerlo en blanco y negro y ponerle fecha de caducidad. Entonces, cuando muchas veces tomas conciencia de eso y la gente dice, es que yo creo que ha sido una de las cosas, me parece interesantísimo que lo traigas porque ha sido yo creo que una de las cosas que yo más hago en la vida, que es ponerle fecha a las cosas y tratar de ponerlo en blanco y negro. La gente me dice, hay que hacer tal cosa, le digo, vamos a ver cuándo lo vamos a hacer. O sea, pongámosle fecha. Pongámosle fecha porque primero, bueno, yo por la vida he estado, he percibido que evidentemente ahí la vida se acaba. Y como la vida se acaba, a veces el tiempo se te va simplemente pensando en que las cosas hay que hacerlas. Cuando simplemente le pones fecha y tomas conciencia de lo que tienes que hacer o tomas conciencia del problema y generas realmente cuál es la solución. Y en base a eso planificas la vida. Totalmente de acuerdo. Y lo dice alguien como tú que tiene resultados. La acción es la máxima representación del poder del ser humano, sin duda. Pero para llegar a la acción tienen que haber cambios psicoemocionales. A veces la acción no llega porque hay muchos sesgos en nuestra forma de pensar, porque hay miedos no procesados, porque no pasa nada con el miedo. Creo que el miedo es una emoción que nos puede proteger,
pero también es una emoción que nos puede paralizar. Pero dependiendo de cómo desenredemos lo que hay en nuestra forma de leer la vida, o cómo nos hablamos a nosotros mismos, vamos a tener más posibilidades de ir a una acción eficiente y eficaz. Y nos podemos ir a la teología, a la Biblia. Jesucristo decía, muéstrame, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por lo que dice. De hecho, ¿cuál es la esencia del amor? ¿Cuál es la esencia de la esperanza? ¿Cuál es la esencia del optimismo? ¿Cuál es la esencia de la fe? La acción. Cuando no hay acción en esos 4 poderes, hay estafa. Y uno se desconecta. Entonces, creo que ya que lo estás diciendo de esa forma, tan aterrizada, es un buen momento para decir que la acción es una expresión de salud mental. Porque independientemente de lo que ocurra contigo o conmigo, en ese intento de hacer algo, porque nadie sabe si lo va a lograr, uno ya está sintiendo que está evolucionando. Solamente el hecho de intentarlo ya te cura y te regula la ansiedad, no te la quita. Yo no soy creyente que la ansiedad hay que eliminarla. A veces hay niveles de ansiedad necesarias en nosotros para tener sentido de urgencia. Pero es la acción la que nos lleva a eso. Pero ¿cuál es el gran problema en general? Que lo que está aquí no lo bajamos a la acción. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está faltando si lo tienes todo claro? ¿Y por qué dejas pasar el tiempo, los años y no te vas a la acción? Bueno, porque hay una forma de interpretar la vida, bien sea por falta de confianza, bien sea por procrastinación, bien sea por perfeccionismo agudo, por mañanitis, de no entender que en la acción está la vida. Y está la posibilidad de reencontrarnos y de poder hacer posible eso que tú sabes que tienes que hacer, porque solamente el hacerlo te cura. No sé si lo vamos a lograr, pero solamente el hacerlo me hace sentir que estoy bien conmigo, porque no tengo cuentas pendientes. Entonces la invitación a la gente es, póngale fecha, como tú dices, a esa meta, a ese objetivo, porque si no le pones fecha, siempre va a ser un sueño. Y por lo general esos sueños que no le ponemos fecha se convierten en pesadillas, porque pasan a ser esos grandes elementos que dinamizan dentro de nosotros la frustración. Doctor, la emoción que más se trabaja en el deporte profesional. Yo estoy trabajando con un equipo de ventas y lo hago con muchos equipos de ventas de muchas compañías. Y es la emoción que más predomina, frustración. ¿Y por qué la frustración? Por la ausencia de acción. Entonces ahí se desarrolla un problema que es el que hay que enfrentar, es el que hay que curar. Pero hay que hacerlo, hay que vivirlo. ¿Cómo se construye la confianza? Yo me lo preguntaba. Quiero tener más confianza para sentir que puedo vender más. No hay una pastilla para que tengas más confianza en ti mismo. Eso no existe. Es vivir, intentarlo. Vamos, hazlo. Tírate al agua, intenta nadar, aprende. Agarro la bicicleta y aprendo, me caigo, me levanto. Es eso, es la acción de la vida. Pero a veces nos privamos de la acción de la vida porque tenemos mucho miedo, porque estamos midiéndolo todo. Entonces ahí nos convertimos en personas indolentes, que es un término que me gusta mucho. ¿Cuáles serían esos secretos? O sea, estamos clarísimos que, y eso uno lo sabe, cuando uno se pone la fecha, cuando uno empieza a hacer algo, así no llega, uno empieza a hacer unos primeros pasos, así sea pequeños pasos, de eso que ya uno tiene un plan, ya uno se alivia, uno empieza ya a bajar la sensación de angustia porque ya uno empezó a hacer algo y empieza a ver los resultados y son progresivos. Yo a veces digo que a veces me tengo miedo a mí mismo, porque a veces cuando pienso algo, a veces me da miedo porque yo sé que lo voy a hacer. Yo estoy tan claro, enfocado, que a veces tengo miedo de soñar porque estoy tan concentrado después en hacerlo, que a veces digo, wow, en el problema que me voy a meter, porque sé que no voy a descansar hasta que lo voy a hacer. Yo creo que el secreto básicamente es eso, es estar sencillamente focalizado en lograr ese resultado. No a cualquier precio, por supuesto, pero sí concentrado en hacerlo. Y eso baja la ansiedad cuando sabes que ya empezaste a hacerlo y empiezas así sea por etapas. Y sobre todo cuando tienes plazos claros donde lo vas a hacer. No tienen que fijarse que lo vas a hacer todo ahorita, pero decir, bueno, esto lo voy a hacer dentro de 3 meses o lo voy a hacer en tal fecha, pero ya sabes que tiene una fecha donde lo vas a empezar a hacer y tienes un esquema mental de cómo lo vas a hacer. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cómo haces para que alguien empiece a poder sentir, cuando hablaste de procrastination, cuando hablaste de cómo esas diferentes formas de pensar, organizarse, hay gente que anticipado a hacer algo ya está, o quiere hacer todo anticipadamente, o sea, ¿cómo todas estas diferentes mentes, cuál es tu orientación para eso? Fíjate que yo lo pudiera ver de esta forma. Para yo ir a la acción de la acción, yo necesito estar convencido y comprometido
Eso es vital. De hecho, lo que precede la disciplina es eso, el compromiso. Y lo que va antes del compromiso para mí es la convicción de algo. Pero lo que te lleva a la convicción es un propósito. Entonces, es enfrentarnos a esa idea. Cuando tú dices, yo cuando veo algo y lo quiero hacer hasta me da miedo, pero en ese momento de fecundación, en tu mente, en tu espíritu, es porque lo viste posible en base a tus talentos, a tus habilidades, a tu propósito de vida. Y es ahí donde nadie puede ser acompañado, los que nos están viendo. Cuando tengas ese sentir, como decía Salomón, hazlo según tus fuerzas. Cuando tenemos una hiperracionalidad de lo que queremos hacer, por lo general se diluye. Y se diluye porque entra lo que algunos psiquiatras llaman perfeccionismo agudo. ¿Qué es perfeccionismo agudo? Es no hacer lo que tengo que hacer hasta que sienta que tengo todo lo que me hace falta para hacerlo. Y tú y yo sabemos, René, que no podemos tener todo para arrancar algo. Es lo necesario y con eso arrancamos. Y con eso nos vamos forjando y con eso vamos creando un camino. Es tener la convicción de que no te hace falta tenerlo todo para arrancar, sino que con lo que tienes es suficiente. Hágalo. Eso pasa todo. Muchas veces cuando la gente quiere, por ejemplo, a veces yo le digo a alguien que cuando vas a hablar inglés, por ejemplo, la gente le da miedo a hablar. La gente le da miedo porque no habla perfecto el inglés. Y le digo, yo no lo hablo perfecto, pero producto de haber empezado no hablándolo perfecto, yo mismo a veces me sorprendo hoy en día cómo he perfeccionado el inglés. Y ha sido simplemente producto de hacerlo, de no tener miedo a equivocarse, de ser auténtico, de ser espontáneo, de decirle, mire, a veces pregunto abiertamente cómo se dice esta palabra, porque claramente les digo, este no es mi idioma nativo, pero quiero aprenderlo. Y probablemente lo hable mal, pero probablemente lo hago mejor que hablar usted que no hable ni siquiera español. Entonces, estar convencido de que estás asumiendo un compromiso, de que ha sido un reto además cuando te ha tocado salir de tu país, de tu zona de confort, y ahora estás enfrentado a tener que hablar otro idioma, a entender otra cultura, entender otra forma de practicar medicina o practicar deporte o otras. Entonces, te enfrentas a eso. Entonces, ¿cómo convencer a alguien de que se lance en el trampolín, de que se lance a nadar, que se lance a hablar inglés mal, que se lance a cocinar mal, que se lance a jugar mal, y que entienda de que solamente lo va a lograr en la medida que se lance y lo vaya haciendo y lo va perfeccionando, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, doctor, a través de la aceptación. Okay. La aceptación, como usted lo acaba de decir con su ejemplo, de que yo estoy intentando hablar otro idioma, que no es mi lengua materna, original, y yo acepto que yo voy a fallar. Porque fallar es normal. Es darle legitimidad al error como parte del proceso. Como no lo acepto, no me atrevo. Y me creo una jaula en donde no me voy a permitir intentarlo aceptando que a lo mejor falle. Tú lo manejaste, tú lo aceptaste. Voy a cometer errores. ¿Qué hago? Desde la humildad y desde la inteligencia. Pregunto al que más sabe, ¿lo estoy diciendo bien? Ok, a lo mejor te estás riendo, o a lo mejor ya sé que no te dije la idea correctamente, pero tú sabes que estoy esforzándome. Entonces, yo acepto mi limitación, pero en esa aceptación me libero para intentarlo, y entonces entras en la práctica, y la práctica te lleva a la automatización te lleva a la disciplina, y cuando te vas a dar cuenta ya tienes un hábito y ya te convertiste en especialista. Pero tienes que someterte a todo eso. Otra cosa es que a veces, otra cosa interesante que a veces hemos visto es que a veces tú tienes un juicio mucho más rígido de cómo lo estás haciendo al que tiene la gente. O sea, tú sientes que te están observando, o eres mucho más rígido en tu propio criterio, en la misma forma en que tú te calificas o te evalúas. Yo creo que a veces es importante bajar un poco eso. No todo el mundo está pendiente de lo que estás haciendo. El mundo no gira alrededor tuyo. Es decir, disfrútalo. ¿Cómo ver esa perspectiva de que tienes que intentarlo, tienes que hacerlo, que las cosas no están necesariamente girando alrededor tuyo? La gente te está viendo a veces distinto a como tú te estás viendo. Entonces... Es que somos rígidos porque nuestra cultura nos ha verticalizado una formación. Este término es muy sociológico, lo voy a explicar, dicotómico. Un dicotómico es el que ve la realidad en blanco y negro.
Es decir, si tú ves tu realidad todo el tiempo en blanco y negro, es como te estás viendo también a ti mismo. Y para yo poder aprender, yo tengo que tener matices. O sea, el matiz blanco y negro, ¿qué significa? O lo hago bien o lo hago mal. No, es que lo puedes ir haciendo de mejor. Vas a ir de mal a mejor o a regular y vas llegando a mejor. Pero tiene que haber una flexibilidad. Es donde entra ese concepto de la elasticidad cerebral. Esa flexibilidad, integración, ese pensamiento más amplio en donde soy compasivo conmigo mismo y donde entiendo que es normal. Yo ponía un ejemplo hoy en mi seminario. ¿Usted recuerda cuando aprendió a manejar sincrónico? En otras culturas creo que dicen de manual, ¿no? Que tienes que tener, que es más exigente que el manejo automático, porque tienes que usar el croche. ¿Se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Yo tenía nervios, a mí se me apagaba el carro. ¿Y cómo manejas hoy en día? ¿No? De memoria. ¿Y cómo lo lograste? Practicando, pero aceptando que se te iba a apagar el carro, que se te iba a ir hacia atrás, que no lo ibas a hacer bien. Lo mismo pasa con el ejemplo del idioma que tú colocaste, pero esa rigidez es la que tenemos que curar, René, es la que tenemos que curar, es la que tenemos que entrar en conciencia, y curarla significa desde lo más simple, en descargarlo y decirlo, hasta entrar en terapia y trabajarlo, porque hay muchos sesgos psicológicos que hemos heredado de nuestra socialización. Y yo lo digo una y otra vez, y esos sesgos nos persiguen, para bien o para mal, en nuestra adultez. Y esos sesgos hay que curarlos. Por ejemplo, si alguien tiene un sesgo atencional en la expresión de esquema de rechazo, por supuesto que cada cosa que intente hacer lo va a pensar 1000 veces, porque lo que menos quiere es exponerse al rechazo. Y porque tiene miedo al fallar. O sea, por más que la persona quiera, porque lo puede entender aquí, si el sesgo está arraigado en su psiquis, va a ser difícil. Entonces ahí donde tú dices, hay cosas que se pueden hablar, por supuesto, en una entrevista, hay cosas que se pueden escuchar en un seminario, en las redes sociales, pero es como cuando tú como médico, hay cosas en las que tenemos que profundizar para curarnos. Y no pasa nada con eso, porque todos tenemos nuestras oscuridades, nuestras miserias y nuestras limitaciones. Pero a veces las ganas de hacer no son suficientes. A veces la comprensión de por qué no puedo hacerlo sí es suficiente. O a veces la comprensión de por qué quiero hacerlo te llena de tanta ambición, porque ese término me gusta, la ambición, no la avaricia, que te lleva a una cultura de urgencia que te hace llevar las cosas a un ritmo distinto, porque entiendes que tu éxito no está en acumular, tu éxito está en crecer, en avanzar, en ser mejor cada día. Eso es antropológico. Y cuando digo antropológico, pues tiene que ver con tu esencia como ser humano desde que somos humanos. Y eso creo que es la invitación cuando hablamos de la acción. Esa acción que a veces tiene que ser simple, no tenemos que complicarla. Está bien, hay que pensar las cosas para ser estratégicos, hay que pensar las cosas para ser tácticos, hay que pensar las cosas para que seamos eficientes y eficaces, pero lancémonos al mar de la acción, porque es la que nos cura, es la que nos da confianza, es la que nos revela de lo que somos capaces. Tengo miedo, tengo temor. Es normal que sientas temor porque es lo desconocido, pero cuando tu cerebro se acostumbra a que es parte de ti, ese miedo va a ir disminuyéndose y se va transformando en más valor para hacer las cosas. Súper interesante. Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño corte. Estamos hablando con José Jacinto Muñoz, su sociólogo, coach internacional sobre todos estos temas. Y vamos a entrar al tema de los deportistas. Así que queremos ver cómo extrapolar toda esta vivencia de deportistas de alto rendimiento. Así que hacemos un pequeño break. No se desconecten, que seguimos en esta interesantísima conversación. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Estimados, ¿cómo están? Bueno, seguimos hablando con José Jacinto Muñoz, sociólogo, un tema súper interesante. ¿Cómo navegar ese mar de la acción? ¿Cómo
dejar simplemente de pensar, porque la acción, cuando empiezas a hacer las cosas, te empieza a curar, te empieza a quitar la ansiedad de que tienes que hacer algo y empiezas a ver los resultados. ¿Cómo aplicamos esto, José Jacinto, al ambiente de los deportistas? Siempre vemos, hay dos cosas que me han llamado la curiosidad cuando veo deportistas. Uno, primero, cuando veo equipos, y por qué el concepto de equipo en deportistas o en la vida, en tu trabajo, cuál es la clave del equipo, ¿ok? Y luego, ¿cuál es la actitud individual dentro del equipo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál ha sido tu experiencia manejando todo este tema? Sí, yo he tenido la fortuna desde el año 2012 de estar trabajando con equipos deportivos aquí en Venezuela, tanto béisbol como fútbol. Una vez que me instalé en los Estados Unidos, he tenido la oportunidad de trabajar de manera individual con atletas profesionales, y también tuve un proyecto deportivo en Miami muy exitoso que se tuvo que detener a propósito de la pandemia, pero eso te lo puedo contar en otra ocasión. O sea, que he estado bien vinculado al deporte todos estos años. Lo primero que yo siempre digo cuando hablamos de la naturaleza de equipo es que la diferencia, René, entre un equipo y un grupo es un propósito en común. Ese es el hilo conductor. Si nos vamos a la sociología y definimos qué es una sociedad es un grupo de personas con intereses comunes que se relacionan entre sí. ¿Qué hace que sea un grupo en un equipo? Que sean un grupo de personas que se relacionan pero que no hay intereses en común. El equipo se convierte en equipo cuando ya hay un propósito en común. Eso es lo más poderoso. Eso se construye en un equipo de fútbol o un equipo de béisbol. Ese es el gran trabajo de liderazgo, bien sea de oficina, gerencial, y el liderazgo del staff interno deportivo. En el caso de béisbol, los coaches; en el caso del fútbol, el técnico y su cuerpo técnico. Ahora, en lo individual hay muchos procesos. Vamos a empezar por el béisbol. Y este es un ejemplo que quiero colocar. Uno de los deportes más complicados que hay, sin duda, es el béisbol. Porque el único deporte donde fallando más que acertando eres un fenómeno es el béisbol. Nuestro Miguel Cabrera se fue de las Grandes Ligas con un promedio de 307 de promedio, de averaje. ¿Qué significa eso? Que Miguel, de cada 10 turnos, fallaba 7 veces y acertaba 3. Si eso lo extrapolamos al fútbol y tú eres un pateador de penalti y tú de cada 10 penaltis fallas 7, tú eres malo. Si tú como médico y como cirujano, de cada 10 pacientes que operes, Dios guarda, se te mueren 8, no puedes ser considerado un buen cirujano. Si eres basquetbolista y de cada 10 tiros libres que lances fallas 8 o 7, no eres buen tirador de tiros libres. Pero en el béisbol eres un fenómeno. Y en mi tesis, porque esta es la teoría que yo construí en todos estos años, para mí ese es el gran conflicto de muchos peloteros jóvenes cuando tratan de romper su cultura vertical de cómo entender el éxito y el fracaso, cuando entras a un deporte en donde donde fracasando más que acertando eres bueno. O sea, tiene que haber un cambio, un switch aquí adentro. Por eso los que más manejan el fracaso, el fallar, los que mejor manejan el día malo en el béisbol, que es más el día malo que el día bueno, son los que trascienden, porque hay que tener mente fuerte. Ahí es donde, digamos, muchas de las cosas que yo estudié, que yo viví, cuando entré al deporte, que es una de las mejores escuelas que alguien puede tener, y de verdad que yo digo, mi mejor posgrado, mi mejor estudio ha sido estar en el deporte profesional, porque te pone cara a cara con la realidad y te enseña la capacidad que hay que tener para interpretar lo que me está sucediendo. Entonces, te puedo poner el ejemplo de un pelotero nuestro súper admirado como David Peralta. David Peralta, que está ahorita en los Dodgers de Los Ángeles. Cuando llegó a los Bravos de Margarita, increíble ese muchacho. No tenía la posibilidad, pero ¿qué sí tenía David Peralta? Una interpretación de sí mismo profunda, una interpretación del fracaso equilibrada, entendía que eso podía ocurrir, de pitcher fue convertido a jugador, la tenía toda en contra, pero él estaba claro que él con lo que tenía podía llegar con la disciplina y con la interpretación psicológica correcta del deporte que practicaba. Mira dónde está David Peralta en este momento. Y llegó, digamos, en términos folclóricos, viejo. Y es una figura de las Grandes Ligas. Y así te puedo hablar de muchos otros jugadores que no han logrado. Pero ¿sabes por qué? Porque le han dado una interpretación correcta a su situación. Segundo punto importante en el deporte, y lo manejo mucho en la corporación. El estímulo, René, de crecimiento en el deporte es el estrés. Y por eso yo he dicho que no pasa nada con el estrés. Para mí el gran problema es no saber gestionar el estrés y que se convierta en distrés. Yo siempre he dicho que la gente que escribe libros diciendo te doy los 10 pasos para que superes el estrés, cuando escribió el libro estaba estresado. Porque al final el estrés es un estímulo de crecimiento. Es decir,
tú como médico, con todos los estudios que te has sometido, con todas las pruebas, con toda la atención, a tanta atención a la que te sometes tú por la responsabilidad que tienes, no te vas a estresar. Claro que te estresas, nos estresamos a diario en lo que hacemos, pero el estrés no puede pasarme por encima, porque el estrés sencillamente es una activación. Tú lo sabes, del cortisol, de la adrenalina, te pones sobre alerta, está bien. Ahora, si no nos recuperamos, que es lo que nos enseña el deporte, entonces ahí viene el problema. El futbolista vive un estrés permanente, pero ¿cuál es la mentalidad de un técnico de fútbol? Yo sé que están estresados, porque todo implica, el deporte profesional implica estrés por los resultados que exige. Pero mi foco, te dice un técnico de fútbol profesional, es que ellos se recuperen. Entonces, ahí entra la recuperación. Entonces, mi enfoque, más que cómo eliminar el estrés, es cómo recuperarme del estrés. Porque si no me recupero del estrés, entonces entro en distrés. Y si entro en distrés, eso ataca el alto rendimiento. O sea, digamos que esos son uno de los grandes principios, de los grandes conceptos, de las grandes enseñanzas que yo he podido aprender en el deporte profesional. Porque como le digo yo a la gente, es muy chévere ver el fútbol o el béisbol en una grada con unas cotufas y en tu casa. Pero métete en el dugout de un equipo de béisbol, métete en el camerino de un equipo de fútbol y vive por dentro lo que pasa. Es muy estresante, René. ¿Por qué? Porque hay exigencias resultadistas. Porque el deporte es resultado. Lo hiciste bien, chévere, pero no ganamos, no hicimos nada. Y suena blanco y negro, pero así es el deporte profesional. O sea, ¿eso en qué se traduce? En presión. O sea, hay que trabajar la presión. ¿Cómo se trabaja la presión? Trabajando la emoción de lo que significa la frustración. Porque a veces la presión es el miedo a fallar. Pero cuando yo entiendo que mi objetivo no es ganar como deportista, sino que mi objetivo es darlo todo, entonces cambia la naturaleza psicológica de cómo estoy interpretando mi acción y me relajo. Mira, esta es una anécdota. Disculpa rapidito. Yo trabajé con un pelotero de Grandes Ligas venezolano y tuve la posibilidad de estar cerca de otros peloteros que estaban con él en el equipo en el que él estaba. Y uno de ellos, una estrella del béisbol, y él me dijo así, íntimamente, por eso no voy a decir el nombre. Y mira, yo a veces no quiero ni salir a jugar, porque estoy temblando. Pues ¿sabes lo que es? Todo el dinero que yo gano, y cuando las cosas no salen bien, te empiezan a tirar puntas, los dueños, los gerentes. Mira, ¿y entonces? ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? ¿No? Entonces, ellos viven en tensión permanente, pero cuando me recuerdo cuánto gano, se me quita todo. Y lo vuelvo a intentar, ¿no? Porque es parte del proceso, pero ellos también tienen miedo, René, ellos también tienen miedo. Pero ¿qué es el tema? Siento miedo, pero yo voy y lo hago. Y yo vuelvo otra vez, porque eso es el béisbol. Una vez más, hasta que sale. Y así es la vida. Dijiste algo que me pareció interesante, que resonó, que era saber que diste lo mejor de ti y no necesariamente que ganaste o perdiste. Y eso me pasa a veces a mí como cirujano, cuando, por supuesto, estoy muy estresado la noche antes cuando sé que voy a hacer cirugías complejas, o cuando estoy estresado en la evolución del paciente, cómo está saliendo. Y yo digo, bueno, pude haber hecho algo distinto, qué aprendí, qué debo hacer distinto. Pero sobre todo cuando tomo conciencia de que hice lo mejor, de que estudié el caso, de que lo hice con cuidado, que tuve el mejor equipo, o sea, que realmente tomo la conciencia de que di lo mejor de mí, en ese momento entra la paz. En ese momento entra la sensación de que, bueno, hice lo mejor posible. O sea, en este momento me toca simplemente esperar a ver el resultado. Yo hice lo mejor que podía hacer, estudié, me preparé, lo hice con muchísimo cuidado. Ahora veamos la evolución. Pero tomo conciencia de que di lo mejor de mí. En ese momento entra como una tranquilidad. Digo, wow, veamos simplemente esperar. O sea, esperar a ver cómo se va desarrollando. A veces son cirugías muy complejas y a veces me gustaría ver al paciente después de operar y me gustaría verlo al mes. O sea, pasar esos 30 días de no dormir o estar con la angustia de que todo va a salir o cómo evoluciona todo. Entonces, a veces uno quisiera saltarse eso. Pero esas 30 días, esa pesadilla, esas noches de estrés me las quito solamente pensando o tratando de aceptar que di lo mejor de mí, de que hice lo mejor y día a día sigo aprendiendo y seguir adelante, ¿no? Porque es difícil. La gente dice, bueno, lo importante no es ganar, es competir. Pero suena fácil cuando no te están esperando el resultado de que sí, bueno, eso es así, todo el mundo quiere ganar. Claro, pero ¿cómo convencer que se quiten la ansiedad de que es porque tienes que ganar, a que realmente, bueno, es distinto ganar un juego que hacer una cirugía exitosa? Entiendo la diferencia, pero
nuestro compromiso no necesariamente es porque es entender la realidad del ser humano, que estás restableciendo la vida, que estás volviendo a alguien, que estás devolviendo una calidad de vida y hay un compromiso distinto. Pero ¿cómo digerirte eso de que simplemente lo importante es competir y no ganar? ¿Cómo te convences de esa expresión? Qué poderoso el ejemplo que colocas tú de tu profesión y de tu oficio, porque me hiciste recordar algo que yo digo para responder esa pregunta que me estás haciendo, porque principalmente te lo han hecho los dueños de los equipos, ¿no? Porque ellos están pensando en el tema financiero. Ganar es más dinero, perder es menos dinero, punto. Así se maneja el deporte profesional. Y estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Y hay un principio en la psicología conductual que se llama pensamiento racional, que yo siempre también lo enseño en mi seminario, y que yo creo que todos deberíamos aprenderlo de memoria, que dice así: es importante tener el control de mi vida, pero también es importante reconocer que hay cosas que escapan de tu control. Tener la sabiduría de saber qué no depende de mí te libera y te da la energía suficiente para poner toda tu atención en lo que sí depende de ti. Explico. Eso es el resultado. No importa las ganas que tú tengas de que todo salga bien. No importa lo mucho que te hayas preparado. No hay forma de que tú puedas 100% garantizar un resultado. Porque siempre hay variables que se escapan de tu control. En casi todos los oficios. Una de las profesiones más complejas, además de la tuya como un cirujano, porque la es un francotirador, que lo he estudiado. ¿Qué complejidad tiene el que es un francotirador cuando son partes de grupos élite a la hora de un rescate, de una intervención? Porque prácticamente no tienen la posibilidad de fallar. A ellos les dan la posibilidad de que resuelvan un conflicto con un solo chance, muchas veces. No sabes el nivel de entrenamiento mental que tienen que tener en fuerzas militares para eso. Igual un piloto de combate. ¿Por qué? Porque hay profesiones donde el margen de error es muy pequeño y eso genera mucha más presión y mucha más tensión. Pero si volvemos al deporte y nos paseamos incluso por tu profesión o por la mía, aunque la tuya tiene más complejidad por la responsabilidad que se tiene en términos de vida o muerte, en el deporte, el deportista cuando se le enfoca en dar lo mejor de sí, en vaciarse, es lo que realmente controlas. Porque el resultado realmente escapa de tu alcance. Porque si es fútbol, no depende que ganes solamente de ti. Tienes 10 compañeros, tienes un contrario, tienes una fanaticada, tienes un árbitro, tienes una atmósfera, tienes una estructura sobre la que juegas. Hay muchas cosas que escapan de tu control y esas variables pueden hacer que tú no logres ganar, a pesar de que tú lo hiciste perfecto. O sea, aceptar eso, vuelvo con el término aceptar, no resignación, te libera emocionalmente. Y ahí aparece otra máxima de la psicología. Dejas de sufrir cuando aceptas lo peor. O sea, cuando yo acepto que hay cosas que salen de mi control, esa otra parte que sí está bajo mi control, aplico lo que llamamos concentración, que es poner todo en un mismo lugar. La concentración mejora el enfoque, que en el deporte profesional, en la psicología deportiva, yo hablo de enfoque reducido y enfoque amplio. Para decir que hay momentos que hay que reducir el enfoque para generar más energía y otras veces que hay que ampliarlo para buscar otras variables. Y eso es parte de lo que yo hago en mi entrenamiento cara a cara con un deportista o con un grupo. Pero eso también aplica para cualquier profesional en cualquier área. Pero yo no voy a tener concentración, yo no voy a tener enfoque si yo no tengo primero la aceptación desde el punto de vista de la lectura de la realidad de que hay cosas que escapan de mi control. Porque si yo creo que todo está bajo mi control, entonces ya eres un psicorrígido. Y la psicorrigidez te genera mucha ansiedad, una ansiedad perversa que te lleva a una incertidumbre que te consume y te lleva a la angustia. O sea, desde la angustia, desde la incertidumbre, desde esa ansiedad descontrolada, lo que se va a generar es caos, René. Y desde el caos no vamos a ser creativos. ¿Qué necesitas tú para ser el gran cirujano que tú eres? O en mi caso, el conferencista que soy, lo que hago, y por lo que la gente nos sigue y pone la confianza en nosotros. O el deportista que todo el mundo admira. Creatividad. Pero para que haya creatividad tiene que haber un sistema nervioso despejado, más relajado. Y entonces ahí la importancia de la recuperación, de hacer cosas a diario que nos recuperen. Y termino con esta idea, René, que siempre también la aporto. La clave de la recuperación en el deporte es todos los días. O sea, todos los días un futbolista tiene que estar bajo un sistema de recuperación. Llámese una piscina de hielo,
agua fría, inyecciones por vitamina C, comer bien, dormir bien, todo. Es todo un sistema que hay para recuperar muscularmente el jugador, mental y físicamente. Pero no es que cada 2 días, no, todos los días, porque si tú no recuperas un futbolista todos los días, se hace vulnerable a una lesión muscular. Entonces, los que no somos deportistas, que eso pasa mucho en lo organizacional, en cualquier trabajo, la gente dice, bueno, de lunes a sábado estresado, pero el domingo yo duermo 4 horas más, me paro al mediodía y ahí me recupero. Una cosa absurda. Es decir, porque duermas más el domingo no significa que te vas a recuperar todo lo que le metiste a tu cuerpo en un distrés y en un estrés desbordado producto del tipo de vida que tienes. Entonces, la disciplina está en cómo me recupero yo a diario, con cualquier cosa. Hay gente que me dice, mira, yo a mí me relaja enormemente una ducha caliente, a mí me relaja ir al gimnasio, a mí me relaja llegar y ver a mis hijos y saludarlos y hablar con ellos. Bueno, haga lo que tengan que hacer, pero recupérese para que puedas tener esos resultados que tanto buscas. Interesantísimo, de verdad que qué importante es ese tema de repente hacer ese break, hacer esa pausa, buscar ese momento que necesitas, y eso nos pasa a diario. Yo a veces llegué a la casa, pero de verdad, día full de cirugía. A veces veo con mis hijos algunas series de televisión que me entretiene, además engancharme con ellos a tener que ver algo juntos. Y dije, pídeme unas alitas de pollo, me hace falta es un break, me hace falta es realmente desconectarme. Tengo tantas cosas en la cabeza, de tantas cosas complejas que tengo, que necesito de verdad tomar un break. Entonces, de verdad que es importante. Qué maravilla de entrevista, qué maravilla, qué interesante. Tenemos que seguir buscando cómo simplificar, cómo dar estas herramientas que pueden ayudar. Si puedes resumirnos en 1 minuto, 2 minutos, que podamos usarlo para promover, para llamar la atención, ¿cuál sería tu mensaje más importante que quisieras, qué tips quisieras darnos, que no se vea como esa típica receta, que simplemente como algo como real? ¿Cuál es, en tu experiencia, cuál es el problema más común, más frecuente, que la gente pueda verlo como algo real? Te digas, esto es lo que más comúnmente le pasa a las personas, y cuál sería tu sugerencia de cómo resolverlo. Bueno, esta sería mi propuesta desde el punto de vista conceptual. Yo coincido contigo. Yo siempre que voy a comenzar un seminario le digo, señores, aquí no van a conseguir recetas ni tips. Yo quiero darle conceptos para que usted construya su realidad. Yo diría esto como propuesta conceptual, y por conceptual no es abstracto, es muy práctico. Número 1, conéctate a tus propósitos de vida. Conéctate a tus propósitos de vida. ¿Por qué, José Jacinto? Bueno, porque los propósitos de vida, René, nos conectan a la pasión. Y la pasión te conecta al deseo. Nos estamos muriendo porque nos hemos desconectado del deseo. Tenemos que volver a desear lo que hacemos, sea lo que sea. Y el deseo es la gran cura, dirían los psicoanalistas, ante la depresión. Porque cuando tú estás cara a cara con la muerte, lo que te puede salvar es colocar un propósito entre la muerte y tú. Y cuando digo muerte, no es muerte física, es muerte incluso espiritual, emocional. Es el propósito el que te da motivos para apasionarte por algo y para desear algo. Lo importante del deseo, René, no es que a lo mejor el deseo no nos lleve a lograr lo que estamos pensando lograr, pero si algo sí logra el deseo, doctor, es movilizarnos. Y si yo me movilizo en la vida, yo voy a estar conectado a la vida y no conectado a la muerte. Y vaya que son términos muy profundos desde el punto de vista de la hermenéutica y del concepto y de la etimología. Pero estar en la vida es estar en la movida, en que estoy avanzando, en que estoy retado, en que tengo motivos. Es la gran cura contra la depresión, una de las grandes curas contra la depresión. Después de eso, yo me convenzo. Una persona que está en pasión, que está en deseo, que está en propósito, se convence de algo. No hay nada más poderoso que una persona convencida de lo que está haciendo. Y después del convencimiento viene la etapa cumbre, que es el compromiso. Porque el compromiso es cuando tú dices, aquí pongo mi alma, aquí pongo mi atención, porque esto me va a traer un retorno, porque es aquí donde quiero sembrar mi vida, mi esencia, mi espíritu. ¿Y eso a dónde nos lleva? El compromiso a la disciplina, necesaria para la vida, para lo que sea que hagamos. Tienen que haber formas, maneras. La disciplina que te lleva al hábito, y ya el hábito, cuando te montas en hábitos de vida,
ya te montas en la acción, como comenzaste tú la entrevista. Nos ponemos en acción, pero la acción es un resultado. Por eso digo que la acción tiene que ser el resultado de una persona mental y emocionalmente sana. Y mental y emocionalmente sano no significa de que no tienes tus conflictos internos, no. Es que los tienes y los vas superando. Y cuando entras en la acción, ¿qué pasa entonces allí? Comienzan los resultados. Pero ahí hay una variable distinta, que los resultados que vas a tener van a ser resultados eficientes y eficaces. ¿Qué es eficacia? Cumplimiento de metas y objetivos. ¿Qué es eficiencia? Es el manejo adecuado de los recursos. ¿Cuáles recursos? Tiempo, dinero y talento. Y entonces ahí llegan los resultados y ahí se forja lo que llamamos el alto rendimiento, que es cuando la persona comienza a sentir que está en su mejor momento, que está en su mejor versión y que siempre hay algo de ellos que les sorprende, que les encanta, porque están fascinados con la idea de estar enamorados desde una pulsión hormonal, porque cuando uno está enamorado, tú lo sabes, está la oxitocina, la serotonina, la dopamina, la endorfina, hay un tema hormonal, pero también hay un tema espiritual, porque hay un propósito con el que estás comprometido, pero también hay un tema mental, porque entiendes que el optimismo racional es parte de la vida, pero también hay un tema físico que te permite que tienes un compromiso con tu cuerpo. Y también tienes un compromiso social, porque eres parte de una comunidad en donde te haces mejor por ser parte de ella. Por ahí, diría yo que... Como definitivamente todo empieza con el propósito. Y por eso el título de tu libro es tan acertado, porque todo tiene que ver con tener un propósito en la vida y luego pues encauzarlo y ver cómo llevarlo y cómo desarrollarlo. Y lo vemos cuando hay pacientes que tienen propósitos, que tienen algo todavía por hacer. Lo hemos visto en famosos ejemplos, en los campos de concentración, en famosas personas que cuando tenían algo todavía por hacer, se negaban a morir o se negaban a no seguir luchando. Y eso fue lo que los llevó a sobrevivir a situaciones tan complicadas como campos de concentración o situaciones. Lo vemos en pacientes, cuando hay pacientes que me dicen, yo quiero un año más porque quiero ver a mis nietos y quiero ver esto y esto y esto, y están pensando. Y al año llegan y me dicen, yo quiero otro año porque ahora quiero ver. Y yo le digo, señores, yo no soy Dios, yo no soy quien da los años aquí, esto no es un banco, los años se los está dando usted. Siga teniendo propósitos en la vida, siga pensando que tiene cosas por hacer, siga planificando estas metas y organícese hacia ellas a cosas que quiere todavía por hacer, cosas que quiere seguir disfrutando. Y eso le va a dar vida y va a seguir adelante. Entonces, definitivamente, bueno, Jacinto, fantástica conversación. Tenemos que seguir en estas conversaciones de cómo seguir planificando y cómo seguir teniendo propósitos. Ese es uno de nuestros propósitos, seguir teniendo más oportunidad de conversar y aprender de todas tus vivencias. Así que súper agradecido que sigas nutriendo allá en Venezuela en estos talleres tan fantásticos que haces y que la gente siga disfrutando de tus libros. Así que bueno, gracias. Gracias a ti por este espacio y sigue cumpliendo esa misión tan maravillosa que nos hace pensar que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que comprometernos con la vida y independientemente de lo que la gente esté, del sufrimiento, del dolor que la gente pueda estar padeciendo, siempre hay que encontrar una forma para darle la cara a ese sufrimiento y convertirlo en oportunidad. Y si no se puede, pues también vivir ese sufrimiento o ese duelo con dignidad. Pues eso también es parte de la vida. Gracias, doctor. Qué maravilla de conclusión. Es que uno cada vez que hablas, uno tiene que seguir. De verdad, qué maravilla. Dale, gracias. Gracias. Qué maravilla. Bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Por favor, compartan este episodio. Estoy seguro que va a ser súper enriquecedor. Y de verdad, fíjense un propósito a mediano y a largo plazo. Y hay que lanzarse a navegar ese mar de la vida, que a veces tiene olas que te sacan, que te regresan, pero hacia adelante, enfocados en ese propósito. Gracias, hasta un nuevo episodio. Ha sido un gusto tenerlos. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Carlos Knight.